Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Para mí, como siempre les comento, es grato placer compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Hoy vamos a estar conversando acerca de el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Que esa era una celebración que se hacía en Israel, en Jerusalén, y que estaba basado en la experiencia que había tenido Moisés al recibir las tablas de la ley. Era como la celebración de la constitución político-religiosa de los judíos. Se celebraba 50 días después de la Pascua. La Pascua era la celebración de la liberación de la esclavitud de los egipcios. Es una coincidencia extraordinaria que justamente se celebrara 50 días después de la liberación del pueblo, ¿verdad? Que se presentara una liberación espiritual del pueblo que se iniciaba, el pueblo espiritual, la iglesia de Jesucristo, que estaría constituida no solamente por judíos, como ellos creían en principio que el evangelio era para ellos solamente, sino que era una liberación para toda la humanidad. El derramamiento del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios que entra en personas. En ese lugar habían 120 personas que habían creído en Cristo, que habían sido seguidores de Cristo, que Él después de su muerte y resurrección se le había aparecido, le había estado dando instrucciones a sus discípulos, y esas 120 personas estaban allí esperando una promesa que Él le hizo. Él hizo un pacto con ellos, le dijo: yo les voy a enviar el Espíritu Santo, le voy a enviar un consolador, le voy a enviar un ayudador, y no se vayan de Jerusalén hasta que no lo hayan recibido, porque a partir de ahí es que van a recibir poder. O sea, los judíos, a raíz de la muerte de Cristo, andaban huyendo, tenían miedo, no había forma de que ellos hablaran de Cristo a nadie, que temían caer presos, temían ser crucificados, torturados. Pero cuando Jesús le dice que recibirían poder, ese poder se manifestó ese día en ellos, porque sin temor alguno comenzaron a predicar la palabra del Señor. Entonces, es evidente que el Espíritu Santo es lo que llena de poder al cristiano y le da autoridad para llevar la palabra y para que ocurran prodigios y milagros cuando ejerce la predicación del Evangelio. Porque eso fue lo que pasó y eso es lo que ha seguido ocurriendo. Muchas gentes en este tiempo creen que el Espíritu Santo solamente era para aquellos que estaban allí. Pues déjenme decirles que no, que Jesucristo dijo que esa promesa era para todos los que creyeran. Pedro también lo dijo, Pablo también lo dijo. O sea, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una promesa de Cristo que se cumple cuando usted cree en Cristo, cuando usted acepta que se haga la voluntad de Cristo en su vida y usted empieza a vivir esa vida. Vamos a estar leyendo, luego de esta introducción, algunos versículos que están en el libro de los Hechos, capítulo 8, 14 al 17, 10, 44 al 48, 11, 15 al 16 y 19, 1 al 7. Vamos a estar leyendo estos versículos, ¿verdad? Ustedes luego leen el texto completo para que tengan una mayor información. Aquí solamente nos vamos a limitar, como siempre, a los textos que son directamente que tienen que ver con el enfoque de lo que vamos a estar hablando. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pablo,
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, amados, vemos que aquí hay algunas características que tienen que ver con el bautismo del Espíritu Santo en las personas. Y es, primero, que tienen que creer en Cristo. Los que recibieron esto es porque creyeron en Cristo. Primero, los que estaban en el aposento alto, que estaban incluidos los discípulos. Ahí estaba María y sus hijos. María, la madre de Jesús, y sus hijos estaban ahí esperando la promesa. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Está narrado ahí cómo María estaba esperando ser bautizada con el Espíritu Santo. Y hay algo que debemos definir aquí, y es que en ese tiempo habían tres bautismos, tres tipos de bautismo que se reflejaron ahí. Primero era el bautismo de Juan, y él llamaba al arrepentimiento y aceptar el Mesías que había de venir. Esa gente estaba creyendo en Juan, en lo que Juan decía, en lo que decían las escrituras, que Juan estaba confirmando que se iba a cumplir próximamente. Ese era un bautismo en agua. Se bañaban, lo entraban en el Jordán y lo sacaban, y la gente ya ahí demostraba públicamente que estaba aceptando la profecía. Pero luego vino el bautismo en el nombre de Jesús, que es el bautismo que se hace una persona que confiesa que cree en Cristo, y una forma de demostrar que está con Cristo, que muere con Cristo, es que sea sumergido en el agua y salga. Y ese bautismo, además de que es un simbolismo de que murió y sale un hombre nuevo, una mujer nueva, una persona con un pensamiento diferente, está diciendo públicamente que es cristiana, que acepta el bautismo de Jesús. Ahora bien, hay un bautismo que anunció Juan y dice: viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desandarle la sandalia de sus pies, el cual los va a bautizar con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en una ocasión le agrega y fuego. Entonces, ese bautismo del Espíritu Santo es un bautismo espiritual, y se cumplió primeramente en el día de Pentecostés, en el aposento alto, con los cristianos que estaban allí. Entonces, ya esos cristianos estaban bautizados en agua, pero se dio un fenómeno, y es que habían personas que no estaban bautizadas en agua y recibieron, por la imposición de las manos del apóstol Pedro, el bautismo del Espíritu Santo. Y eso podía traer: pero tú puedes entonces ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí, tú puedes ser un nuevo convertido y estar en una comunión con Dios, tener un arrepentimiento tan genuino, que el Señor te bautiza con su Espíritu Santo, porque quiere
realizar una misión a través de ti. Y de antemano le demuestra a los líderes de la iglesia, a los miembros de la iglesia, que Dios se ha fijado en ti. Ahora bien, hay una identificación, hay una señal muy específica, que en esto hay muchos debates, pero aquí en varios pasajes que vamos a estar mirando, se demuestra que ciertamente una señal inequívoca del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas que no son lenguas humanas. Cuando Pedro y los demás recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos hablaron lenguas angelicales y lenguas humanas. Hay una diferencia, y es que las lenguas humanas son los idiomas, ¿verdad? Por eso los que estaban en ese lugar, que venían de diferentes pueblos a depositar ofrenda en el templo de Jerusalén, que eran de otros países, que tenían idiomas diferentes, pudieron escuchar a Pedro en la predicación, hablando en la lengua de ellos. Podían escuchar a los hermanos que estaban ahí hablando en los idiomas de ellos. Entonces ellos se sorprendían: pero ven acá, yo estoy escuchando a este en el idioma mío, y yo había venido y yo nunca lo había oído hablar en mi propia lengua. Ahora bien, ahí también se repartieron lenguas angelicales, que son lenguas celestiales, que son para usted conversar con el Señor, para usted hablar con Dios directamente en el Espíritu. Entonces, es importante que reconozcamos esas diferencias. ¿Y quiénes son los que tienen la oportunidad de recibir ese don? Bueno, hermano, los que se arrepienten, los que reconocen a Cristo, los que se bautizan, los que mantienen una comunión con el Señor y anhelan recibir ese don, porque ese don es poder. El don de lenguas es un don de poder que Dios le da al cristiano, porque lo pone en una conexión especial. Ya en este tiempo, el don de lenguas humanas no es necesario con tanta facilidad que hay para aprender los idiomas, pero en aquel momento donde la iglesia estaba comenzando, Dios determinó que debía ponerle la facilidad para que ellos hablaran en idiomas diferentes. Yo lo creo firmemente, porque Dios es el Dios de las lenguas, Dios es el Dios de los idiomas. Dios fue el que le confundió las lenguas a los que estaban construyendo la torre de Babel. Entonces, ¿por qué no se la unificó a los que estaban en el aposento alto? Dios es poderoso y soberano, y sus proyectos, sus propósitos son, nadie tiene explicación para ello. Nadie, porque Dios es Dios, mis amados. Debemos verlo así. Entonces, es importante que cuando el Señor le bautizó con el Espíritu Santo, era para que le fueran testigos de Él, tanto en Samaria, que era la capital de Israel, o sea, el país que estaba constituido por las 10 tribus del norte, que fue consecuencia de la división del reino de Salomón, cuando él murió, que se dividió el reino. Entonces esos eran enemigos de los judíos, de los que vivían en el sur de Jerusalén, en Jerusalén. Entonces el Señor, la primera ciudad que le dice: para que me sean testigos en Samaria, o sea, de sus hermanos, de los cuales actualmente ustedes son enemigos, yo quiero que empiecen por ahí a hacerme testigos. Entonces por eso mandan a Felipe, y Felipe Dios lo usa de una manera extraordinaria, con prodigios y milagros en aquel lugar. Luego la iglesia ya en cierne, que se estaba constituyendo, luego para confirmar lo que estaba haciendo Felipe allí y para verificar, ¿verdad? Entonces van Pedro y Juan a hacer una especie de supervisión de lo que estaba pasando en Samaria, y tremenda sorpresa, vieron que Dios estaba glorificando de una manera muy especial. Entonces ellos empezaron a orar por esas personas, y estos recibieron el don del Espíritu Santo. Recuerden que ya Samaria había sido predicada por la mujer que Jesús encontró en el pozo, ¿verdad?
ella fue y predicó cuando Jesucristo le profetizó y le demostró que él era el Mesías. Ella se fue y predicó, y dice que muchos samaritanos se convirtieron a Cristo. Entonces ya ahí había un campo, ¿verdad?, preparado, un terreno preparado de mucha gente que creía en Cristo. Ese acontecimiento de hacer prodigios y milagros, también hay gente que no cree que la iglesia, que los hombres de Dios pueden orar por los enfermos y por los endemoniados y sanarse y ser liberados. Sí, amado, eso es correcto. La Biblia especifica claramente que esa promesa el mismo Jesús nos la dio para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que pasa, amado, que hay una crisis de la fe, hay una falta de fe terrible en la iglesia de Jesucristo. La iglesia que se formó allá en Jerusalén y que empezó a desarrollarse, que empezó a crecer y a movilizarse por todo el mundo conocido de aquel entonces, no es la misma iglesia de hoy, porque recordemos que esa iglesia fue secuestrada por la política, por el Imperio Romano, por Constantino, que pasó a dirigir la iglesia, y el Espíritu Santo salió de ahí. El Espíritu Santo no está en comunión con lo profano. Lo profano no puede estar junto con lo santo. Entonces el Señor, si usted lo ama y lo anhela, el Señor viene a usted, pero si usted lo desprecia, el Señor se queda en su mismo lugar. La iglesia se contaminó de tal manera que se alejó de Dios, no permitió que el Espíritu Santo hiciera nada, se convirtieron en doctores, en eruditos de la Escritura, pero dándole la interpretación que ellos querían para la manipulación política y religiosa y psicológica de la humanidad. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a liberar a la gente de su ignorancia. Jesús vino a liberarnos, a sacarnos de la ignorancia que vivimos en este mundo, que en la parte material nosotros aprendamos a diferenciarla de la parte espiritual, que hay una parte espiritual que es la más importante. Eso es lo que Jesús vino a traernos a nosotros. Pero hay gente que no puede recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque saben demasiado, no se humillan ante Dios. Le da vergüenza que lo vean danzando en el Espíritu, le da vergüenza que lo vean hablando en una lengua diferente. Mira, hermano, es el privilegio más grande, que el Espíritu de Dios esté en usted. Antes de Jesucristo, el privilegio era que el Espíritu viniera sobre usted, como vino sobre David, como vino sobre Sansón, como venía sobre los profetas. Ahora no, amado, ahora el privilegio es que el Espíritu entre en nosotros, porque ahora el Espíritu entra. El Espíritu viene y sustituye el espíritu nuestro, el espíritu de pecado, el espíritu que anda buscando los deseos de la carne, dándole complacencia a la carne. No, entra el Espíritu Santo de Cristo y nos transforma, nos cambia, nos llena de su amor, hace que veamos las cosas diferentes. Hay señales, mis amados, que específicas que hacen que nosotros podamos ser vistos como verdaderos cristianos frente a las personas que nos rodean. Nuestra conducta tiene que cambiar. Si somos cristianos tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, porque ya no le obedecemos al mundo, sino que le obedecemos a Dios. Y las cosas del Señor, mis amados, son santas, porque cuando el Espíritu de Dios entra en usted, ya usted, olvídese que todas las cosas que usted hacía que no le agradaban a Dios, usted las va a dejar de hacer. Algunos son impactados de una manera extraordinaria y todo lo dejan de repente, de un momento a otro, son limpiados y no se interesan por nada. Y Dios les revela lo que es malo y lo que es bueno como enseguida. Sin embargo, hay otros que van aprendiendo, pero todos tenemos que llegar a la misma meta, y es llegar al reino de los cielos. Entonces, definitivamente nos encontramos con que el Señor manda que ellos vayan a predicar, y nos manda a nosotros desde Samaria hasta lo último de la tierra. O sea,
esa promesa del Espíritu Santo era para los que estaban cerca, los que estaban en Jerusalén, para los que estuvieran lejos, en cualquier punto de la tierra. Dice, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, dice el apóstol Pedro. El don de lenguas es un don especial, mis amados, porque te llena de poder, te llena de gozo, te enseña a no tener temor. Tú llevas la palabra de Dios a quien sea, tú no tienes ningún temor. El que es religioso, amado, le da vergüenza predicar, pero el que es cristiano y tiene el Espíritu Santo quiere predicarle a todo el que se encuentra en el camino. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la misión del propio Cristo, está actuando bajo la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Lamentablemente hay gente que son religiosos, que ni siquiera se llaman cristianos, tienen otros nombres porque se identifican con otra doctrina que no es la de Cristo, aunque quieren hacer aparentar que tienen la doctrina de Cristo. Pero los frutos son los que dicen, mis amados, quién tiene la doctrina de Cristo y quién no. Para salvarse, mis amados, hay que conocer a Dios, hay que conocer su palabra. Hay gente que se pasa la vida escuchando cosas y nunca estudia nada, nunca profundiza en nada, no ora, no hace un día de ayuno, no se pone en conexión con el Señor, no se levanta en la madrugada a orar, a ver qué quiere Dios con ellos. A veces están llenos de problemas y esos problemas vienen uno y vienen otro. A veces tienen mucha bonanza económica y el hogar es un desastre, a los hijos son un desastre, porque, amado, la paz la da Jesús. La paz la da Jesús. Vemos que la principal manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés fue que hablaron lenguas diferentes a las de ellos. Y cuando analizamos las predicaciones de Pedro, de Pablo, que se narran en el libro de los Hechos, esa era una identificación, que hablaban lenguas diferentes. Pasaban cosas diferentes cuando la gente se convertía. Eso es en las pocas narraciones que se hacen en el libro de los Hechos que el doctor Lucas pudo recoger, pero sabrá Dios cuántas cosas, cuántas maravillas, cuántos milagros se hizo el Señor a través de estos hombres, estos 120 hombres y mujeres que salieron ese día de ahí, y los que se convirtieron posteriormente y se dedicaron a la palabra. Es evidente, de acuerdo al principio que estudiamos, que necesariamente la persona tiene primero que creer, tiene que creer en Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que es el único que puede perdonarlo. Segundo, tiene que bautizarse. Ve que la creencia debe estar primero que el bautismo. Usted primero tiene que creer, y después que usted está convencido de que eso es así, entonces usted se bautiza para que la gente sepa que usted es un siervo de Cristo, que usted ha decidido entregarle su vida a Cristo, que usted va a vivir por la fe en Cristo. Ese simbolismo que representa el bautismo en agua es muy importante, porque también te consagra como miembro del cuerpo de Cristo en términos de lo que es la organización de la iglesia. Es importante porque ahí es que te van a reconocer y te van a dar las responsabilidades como miembro de la iglesia. Hay personas que se convierten a Cristo y nunca se quieren bautizar. Le pasa igual que justamente al emperador Constantino, que él se convirtió pero nunca se bautizó. ¿Por qué? Porque vivía pecando constantemente, vivía haciendo guerra. Él sabía que él no podía, en la dispensación de la gracia, tomar un ejército y a conquistar un país en el nombre de Jesús. Eso se hacía, esa calidad estaba reservada para el pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Conquistar un pueblo, destruirlo si era necesario. Ahora, usted no puede usar la espada en el nombre de Jesús nunca. El Señor Jesús dijo que debemos amar y orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Entonces hay una dicotomía, hay una contradicción terrible en lo que es la iglesia política, la iglesia del Estado, con lo que debe ser
la verdadera iglesia de Jesucristo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo y todos los que estaban con ellos, y recibieron poder, el poder que Jesucristo le prometió. Jesucristo prometió que eso iba a ser así. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice eso antes de ascender a los cielos. Cuando Pablo tuvo una experiencia tremenda en Éfeso, y fue que se encontró con que los cristianos de aquel lugar ni siquiera habían oído hablar del bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera del bautismo de Cristo. Dice que tenían el bautismo de Juan. Hay gente que tiene un bautismo que se lo aplicaron, que ellos ni siquiera sabían que lo estaban bautizando, porque eran niñitos. A mí me bautizaron siendo un bebé, yo no supe ni cuándo fue ni cómo fue, pero me dicen que me bautizaron. Entonces, para yo salvar mi alma, ese bautismo no me sirve, amados. No te sirve ese bautismo, porque el bautismo tiene que venir como una voluntad tuya, como una determinación tuya, como consecuencia de que tú crees en Cristo, de que tú aceptas la voluntad de Cristo en tu vida, lo cual tú no podías aceptar cuando tú eras un niño, cuando tú no tenías conocimiento de pecado. Es cuando tú tienes el conocimiento de que tú eres un pecador y tú lo confiesas a Cristo y te arrepientes, ahí entonces tú dices: quiero bautizarme, quiero ser una nueva criatura, quiero que la promesa del Señor se cumpla en mi vida. Lamentablemente hay gente que no entiende eso, y por más que se le explique y se le demuestre con la palabra, siguen empecinados. ¿Pero por qué lo hacen? Por una ignorancia calculada, fríamente calculada, porque quieren seguir viviendo en sus delitos y pecados. Cuando usted quiere salir de esa vida, usted acepta esa condición con humildad y dice: debo bautizarme, debo ministrar mi voluntad y decidir lo que yo quiero. Quiero bautizarme porque yo creo que Cristo es mi Salvador. Una de las condiciones para usted salvarse es creer. Es creer. ¿Y qué es lo que usted va a creer? En Cristo solamente, no en lo que Él dijo, en lo que dijeron los apóstoles, en lo que está establecido en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces los efesios se humillaron. Los efesios, la iglesia que estaba formada en los efesios, que la había instruido un predicador llamado Apolos, que no conoció a Jesús, pero era un predicador porque estaba buscando, ¿verdad? Estaba instruyéndose en la palabra. Dice que era un conocedor de la palabra, pero le faltaba algo. Hay gente que conoce mucho de la palabra, pero le falta la unción del Espíritu. Hay gente que son teólogos, que enseñan mucho de la palabra, pero están vacíos porque le hace falta la unción del Espíritu. Usted dirá: pero desde que yo me convierto a Cristo tengo el Espíritu. Sí, tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Si usted se arrepiente de todo corazón, usted empieza a vivir una vida, se bautiza, empieza a ir a la iglesia. Puede pasarse la vida entera en la iglesia, pero usted no siente deseo de hacer nada por Cristo. Pero cuando viene el Espíritu Santo y lo impacta, entonces usted quiere hacer cosas para Cristo. Bendito sea el Señor. Quiere que la iglesia de Cristo crezca, que la gente reciba el amor de Cristo, que la gente conozca a Dios. Esa es la diferencia. Usted se puede pasar la vida siendo religioso y no tener amor por la obra de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, mire, ahí viene el deseo inmenso. Se pierde todo temor. Usted quiere hacer cosas para Dios, quiere entregar lo que usted tiene para la obra de Dios, porque ese es el milagro. Ese es el milagro del Espíritu Santo, que es el mismo Cristo que entra en tu vida y tú empiezas a actuar por Él. Él dirigiéndote como la cabeza del cuerpo, y nosotros siendo el cuerpo, la iglesia, que realiza las obras que Él quiere que nosotros realicemos para el establecimiento de su reino. Entonces, los creyentes de Éfeso aceptaron que necesitaban ese bautismo especial, y Pablo oró por ellos y fueron bautizados. En la casa de Cornelio, Pedro oró por él y por los que estaban en su casa y fueron bautizados. Y
la identificación fue que hablaron nuevas lenguas. En ese tiempo, como les decía, las lenguas que recibían es posible que fueran humanas, pero también angelicales. Hoy quizás no necesitamos lenguas humanas para predicar, pero la lengua angelical, el don de lengua para usted comunicarse directamente con Dios, es un privilegio extraordinario que yo le exhorto a usted para que lo busque, que usted provoque que el Espíritu Santo de Dios entre en su vida, lo bautice y usted empiece a tener la experiencia del Pentecostés que le va a ayudar para usted sentirse cada día más gozoso, más responsable con las cosas del Señor. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le pido, amados, que anhelen ser bautizados con el Espíritu Santo y no desmayen en ello. Deben anhelarlo, deben pedírselo a Dios en oración para que Él les otorgue ese hermoso privilegio que no se van a arrepentir, mis amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada vida, cada persona que ha escuchado tu mensaje, Señor, este estudio, que tú, oh Dios mío, ponga en ellos el deseo de recibir el bautismo de tu Espíritu Santo, para que sean diferentes, para que sean fuertes en ti, para que sean decididos en llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Si hay alguno triste, llénalo de gozo, Señor. Si hay alguno turbado, llénalo de tu paz. Si hay algún enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados.